¿Alguna vez ya viste a alguien hacer algo extremadamente difícil y parecer absurdamente simple? Tal vez un pianista ejecutando una pieza imposible, con los dedos volando por el teclado, mientras su rostro permanece tranquilo, casi aburrido, como si aquello no exigiera esfuerzo alguno. O un cirujano operando por 10 horas seguidas, con la serenidad de alguien que está apenas resolviendo un rompecabezas delicado. O un atleta esquivando golpes con movimientos tan naturales que parecen coreografiados, como si él supiera exactamente lo que iba a suceder, incluso antes de suceder. Cuando vemos a esas personas, casi siempre pensamos la misma cosa. Esa persona nació con talento. Él tiene un don. Ella simplemente fue hecha para eso. Creamos historias para explicar lo que estamos viendo, historias que nos confortan. Porque si creemos que aquello es talento, entonces no necesitamos enfrentar una verdad mucho más incómoda. La verdad de que tal vez nosotros también podríamos llegar allá. Pero eso exigiría algo que pocas personas están dispuestas a pagar. Existe un precio invisible detrás de cualquier cosa que parece fácil. Un precio hecho de repetición, de frustración, de errores silenciosos que nadie ve. Existe un arte escondido detrás de eso. El arte de repetir algo tantas veces que lo difícil deja de parecer difícil. En Japón existe una palabra para eso. Yokuren. Significa habilidad madurada. Una habilidad tan profundamente incorporada que deja de ser apenas algo que tú haces y pasa a ser algo que tú eres. Los samuráis no entrenaban apenas para aprender a luchar. Ellos entrenaban hasta que la espada dejara de ser un objeto, hasta que ella se volviera una extensión del propio cuerpo. Y cuando alguien asistía a un maestro luchar, parecía danza, parecía ligereza, parecía facilidad. Pero detrás de aquella ligereza existían décadas de entrenamiento, miles de movimientos repetidos en el silencio de la madrugada. Miles de días en que el cuerpo quería parar y la mente decía para continuar. El arte de hacer algo parecer fácil nunca es sobre esconder el esfuerzo. Es sobre repetir tanto que el esfuerzo desaparece. Y para entender cómo eso funciona en la vida real, yo necesito contarte la historia de un hombre llamado Rafael. Porque Rafael descubrió ese arte de la manera más dolorosa posible. Capítulo 1. El hombre que temblaba. Rafael tenía 28 años. Era ingeniero de software en una empresa de tecnología que crecía rápido. De aquellas empresas modernas, llenas de pantallas enormes, salas de reunión de vidrio y gente hablando sobre innovación todo el tiempo. En el papel, Rafael era exactamente el tipo de profesional que cualquier empresa quería. Él era inteligente, metódico, extremadamente competente. Cuando surgía un problema técnico complicado, todos sabían a quién llamar: Rafael. Él tenía una habilidad rara. Conseguía mirar a un sistema complejo y ver patrones donde otras personas veían apenas confusión. Pero existía un detalle curioso sobre Rafael, algo que casi nadie entendía. Él era brillante hasta el momento en que necesitaba hablar en público. Siempre que llegaba la hora de presentar un proyecto o explicar una solución para el equipo, algo extraño sucedía con él. Primero venían las manos sudando, después el corazón aceleraba. Entonces surgía aquella sensación extraña en el estómago, como si estuviera a punto de caer de un lugar muy alto. Y entonces sucedía lo peor. Su mente quedaba en blanco, completamente en blanco. No importaba cuánto dominara el asunto, no importaba cuánto se hubiera preparado. Frente a otras personas, Rafael se bloqueaba. Era una paradoja cruel. El hombre que sabía más sobre el proyecto era justamente el que menos conseguía explicarlo. Con el tiempo, eso comenzó a tener consecuencias. Proyectos que él había desarrollado eran presentados por otros colegas. Promociones pasaban por él. Y todas las veces que eso sucedía, alguien decía algo parecido con: Rafael es genial, pero falta presencia. O entonces, él necesita desarrollar habilidades de comunicación. Nadie decía eso con maldad. Pero para Rafael, cada comentario de esos parecía un pequeño golpe.
porque en el fondo, él comenzaba a creer en algo peligroso. Tal vez existen personas que nacieron para hablar, y otras que no. Tal vez él fuera simplemente del segundo tipo, y tal vez eso nunca cambiaría. El problema es que la vida raramente acepta ese tipo de excusa por mucho tiempo, porque más temprano o más tarde, ella crea una situación donde tú ya no puedes huir. Y para Rafael, esa situación llegó en un miércoles aparentemente común. Capítulo 2. La noche de la caída. El miércoles parecía un día normal. Nada extraordinario había sucedido aquella mañana. Rafael llegó a la oficina como siempre hacía. Café en la mano, mochila en el hombro y la cabeza llena de líneas de código que todavía necesitaba revisar. Pero en medio de la tarde, un mensaje apareció en el celular. Era del jefe. Corto, directo. Rafael, tú presentas mañana para el cliente. Él leyó el mensaje 2 veces, después 3. El proyecto que su equipo estaba desarrollando hacía meses finalmente sería mostrado para un cliente internacional enorme. Uno de aquellos contratos capaces de cambiar el rumbo entero de la empresa. Y ahora, él tendría que presentar. No era un pedido, era una necesidad, porque técnicamente nadie entendía el sistema tan bien como él. Durante el resto del día Rafael intentó fingir normalidad, pero por dentro algo ya estaba desmoronándose. Cada minuto que pasaba aproximaba aquel momento inevitable, la presentación. Aquella noche él no durmió. Revisó diapositivas, cambió gráficos, memorizó cada frase. Él intentó prever cada pregunta posible. Intentó imaginar cada escenario. Intentó controlar todo, porque en el fondo, Rafael creía que, si estuviera preparado lo suficiente, tal vez el miedo no aparecería. A las 3 de la mañana, él todavía estaba despierto. A las 7, él ya estaba en la oficina. Cuando entró en la sala de reunión, vio 11 personas. 4 de la empresa, 7 del cliente. Todos mirando hacia él. La pantalla estaba lista. El proyector encendido. El silencio era casi físico. Rafael respiró profundo. Abrió la primera diapositiva. Y entonces, intentó hablar. Nada salió. 3 segundos. 5. 10. Para quien estaba asistiendo, tal vez había sido apenas un pequeño momento extraño. Pero para Rafael, parecía que el tiempo se había detenido. Su corazón latía tan fuerte que él conseguía oír el sonido dentro de la propia cabeza. Finalmente, las palabras salieron, pero salieron quebradas, temblorosas, confusas. La presentación terminó en 15 minutos. Era para durar 40. Cuando la reunión terminó, nadie dijo nada directamente, pero el clima era claro. Algo había salido mal. Al salir de la sala, el jefe puso la mano en su hombro y dijo apenas: «Rafael, después necesitamos conversar sobre tu futuro aquí». Aquella noche, él llegó a casa devastado. Abrió la computadora y comenzó a buscar frenéticamente cómo perder el miedo de hablar en público, curso de oratoria, superar ansiedad en presentaciones, videos, artículos, técnicas milagrosas. Nada parecía realmente funcionar. Hasta que, perdido en un foro antiguo de internet, Rafael encontró un relato extraño. Un hombre describía exactamente el mismo problema, mismos síntomas, mismo miedo. Pero al final del texto, él decía algo curioso. Él había resuelto eso con la ayuda de alguien. Un nombre aparecía al final de la publicación: Kenji Hayashi. Rafael no tenía idea de quién era, pero aquella noche era la única pista que él tenía. Capítulo 3. El maestro improbable. Rafael envió un correo electrónico sin mucha expectativa. Algo corto. Explicó el problema. Dijo que estaba desesperado. 2 días después llegó la respuesta. 3 líneas apenas. Martes, 7 de la mañana. Ven con ropa cómoda. Ninguna explicación, ningún detalle. Rafael casi desistió, pero algo dentro de él decía que necesitaba intentar. Cuando llegó a la dirección indicada, encontró un estudio simple, sin carteles llamativos, sin recepción, apenas una puerta de madera. Él entró.
El espacio era minimalista, piso de madera, paredes blancas, ningún espejo, ninguna silla. En el centro de la sala estaba un hombre sentado en el suelo, postura erguida, respiración tranquila. Ese era Kenji. Él parecía tener cerca de 60 años, movimientos lentos, mirada atenta. Rafael comenzó a explicar todo. Habló de la empresa, de la presentación, del miedo. Habló por casi 5 minutos. Kenji escuchó en silencio. Cuando Rafael terminó, Kenji hizo apenas una pregunta. ¿Por qué tú tienes miedo de hablar? Rafael respondió inmediatamente, porque no parece natural. Kenji inclinó levemente la cabeza. ¿Y quién dijo que debería parecer natural? Rafael no respondió. Kenji continuó. Tú crees que las personas que hablan bien nacieron sabiendo hacer eso. Él hizo una pausa, pero ellas apenas repitieron tantas veces que olvidaron que un día fue difícil. Kenji entonces explicó algo que Rafael nunca había escuchado antes. En Japón existe un concepto llamado mushin. Significa literalmente mente sin mente. Es un estado donde la acción sucede sin interferencia de la duda, sin exceso de pensamiento, sin autojuicio. El cuerpo simplemente actúa. Pero Kenji explicó algo importante. Tú no llegas a mushin intentando controlar la mente. Tú llegas allá repitiendo tanto que la mente deja de interferir. Y entonces él dio el primer ejercicio. Algo tan simple que Rafael pensó haber entendido mal. Todos los días por la mañana, quédate en el centro de tu cuarto y di una frase en voz alta. Rafael quedó esperando. Más instrucciones, más técnicas. Pero Kenji apenas dijo, haz eso por una semana. Capítulo 4. El primer paso ridículo. Rafael salió de aquel estudio sintiendo algo entre frustración y confusión. ¿Una frase por día? ¿Era eso? Él necesitaba presentar proyectos complejos para ejecutivos, y aquel hombre había mandado que él hablara con el propio cuarto. Parecía absurdo. Pero Rafael estaba sin alternativas. En la mañana siguiente, él se despertó, se quedó en medio del cuarto y dijo, «Buenos días». La voz salió baja, extraña, casi como si él estuviera haciendo algo prohibido. En el segundo día dijo otra frase, en el tercero, en el cuarto. Los primeros días fueron vergonzosos. Él se sentía ridículo, como un actor malo ensayando solo. Pero algo curioso comenzó a suceder. Nada malo sucedía. Nadie juzgaba, nadie reía. En el quinto día él habló más alto. En el sexto día habló con más claridad. En el séptimo día, su novia oyó desde la cocina y preguntó, ¿Estás hablando solo? Rafael rió. ¿Estoy? Cuando volvió al estudio una semana después, Kenji preguntó, ¿y entonces? Rafael respondió, yo me sentí un idiota. Kenji sonrió. Excelente. Rafael quedó confundido. Kenji continuó, acabas de aprender algo muy importante. Él explicó que el cerebro humano interpreta exposición social como peligro, pero cuando repetimos algo varias veces sin consecuencias negativas, el cerebro recalibra la alarma. Eso es Kaizen, mejoras microscópicas, pasos tan pequeños que el cerebro no activa resistencia. Kenji entonces dio el próximo paso. Continúa con la frase diaria. Él hizo una pausa, y una vez por semana, habla solo por un minuto entero. Rafael pensó que aquello parecía inútil, pero él todavía no sabía. Estaba comenzando allí el proceso que transformaría completamente la manera como él enfrentaba el miedo. Capítulo 5. Cuando la fricción desaparece. En las primeras semanas, Rafael siguió exactamente las instrucciones. Toda mañana decía una frase en voz alta. Una vez por semana, hablaba solo por un minuto entero. Parecía algo pequeño, casi insignificante. Pero cosas pequeñas repetidas con consistencia comienzan a provocar cambios invisibles. En la segunda semana, Rafael percibió algo curioso. Hablar por un minuto ya no parecía tan extraño. Al comienzo, él necesitaba pensar en qué decir. Ahora las palabras simplemente aparecían. Kenji entonces añadió un nuevo elemento al entrenamiento. Graba. Rafael frunció la frente. ¿Grabar? Kenji asintió. Graba tú hablando. Después mira. Aquello parecía todavía peor. Hablar solo ya era incómodo. Mirarse a sí mismo parecía tortura. Pero Rafael lo hizo. En la primera grabación, él percibió todo lo que odiaba.
La propia voz parecía extraña. Las pausas eran incómodas. La mirada parecía insegura. Por un momento él quiso desistir, pero Kenji explicó algo importante. El objetivo no es gustarte a ti mismo. Él cruzó los brazos. El objetivo es parar de huir de ti mismo. Entonces, Rafael continuó. Día tras día, semana tras semana, algo comenzó a cambiar. La tensión inicial comenzó a desaparecer. El cerebro de Rafael estaba aprendiendo algo nuevo. Hablar ya no parecía una amenaza, era apenas una acción. En la tercera semana, Kenji aumentó el desafío. Ahora habla por 2 minutos. ¿Para quién? Kenji respondió. Para alguien. Rafael escogió a la persona más segura posible, su novia. Ella se sentó en el sofá mientras él explicaba un proyecto simple. Al comienzo, las manos todavía temblaban. La voz falló una vez, pero él continuó. Cuando terminó, ella sonrió. ¿Tú percibiste? Rafael preguntó. ¿Qué? Tú hablaste por 2 minutos sin parar. Él no lo había percibido, porque por la primera vez, él no estaba observándose a sí mismo todo el tiempo. Él estaba apenas hablando. Kenji explicó lo que había sucedido. Tu cerebro comenzó a entender que hablar no es una amenaza. Él señaló hacia la cabeza. Cuando la alarma interna disminuye, la mente deja de interferir. Eso era el comienzo de algo que Kenji había mencionado antes. Mushin. Cuando la mente sale del camino, el cuerpo sabe qué hacer. Capítulo 6. El regreso del miedo. Después de 2 meses, Rafael estaba confiado. Él hablaba solo, grababa videos, explicaba ideas para amigos. El miedo parecía estar disminuyendo. Entonces llegó la primera prueba real, la reunión trimestral de la empresa. 30 personas en la sala. Su jefe pidió que Rafael presentara un resumen técnico de 5 minutos. 5 minutos. Nada comparado con aquella presentación desastrosa anterior. Rafael se preparó, revisó el material, grabó la presentación 2 veces. Él pensaba que estaba listo. Cuando llegó el momento, él se levantó, caminó hasta el frente de la sala, respiró profundo y comenzó. En los primeros segundos todo parecía bien, pero entonces el corazón aceleró. Las manos quedaron húmedas. Aquella sensación antigua volvió. La mente comenzó a hablar dentro de la cabeza de él. Está sucediendo de nuevo. Todavía eres el mismo. Vas a fallar. La voz tembló. No tanto como antes, pero tembló. Él terminó los 5 minutos. Nadie rió. Nadie criticó. Pero Rafael salió de la sala sintiendo que todo había vuelto al comienzo. Aquella noche él envió un mensaje para Kenji. Yo temblé de nuevo. Al día siguiente ellos se encontraron en el estudio. Kenji tomó un bastón de madera. Sin aviso él hizo un movimiento rápido en el aire. Un corte perfecto, fluido, elegante. ¿Tuviste eso?, preguntó Kenji. Rafael asintió. Kenji entonces dijo algo inesperado. Yo erré ese movimiento más de 10.000 veces. Él explicó que cuando entrenaba artes marciales en Japón, su maestro lo hacía repetir el mismo movimiento por meses. Un único movimiento, miles de veces. Y cuando finalmente probó aquello en combate, él erró nuevamente. ¿Por qué? Porque combate tiene presión, adrenalina, imprevisibilidad. Kenji miró directamente hacia Rafael. Tú no regresaste. Él señaló hacia el bastón. Tú apenas llevaste el golpe para la batalla antes de que el movimiento estuviera totalmente listo. Entonces él presentó otro concepto japonés, Gaman. La capacidad de soportar incomodidad sin dramatizar, sin desistir, sin transformar dificultad en tragedia. El cambio no es lineal. Él se mueve en espiral. Tú vuelves al mismo lugar, pero cada vez en un nivel diferente. La primera vez Rafael se bloqueó completamente. Ahora él apenas tembló. Eso no era fracaso, era progreso. Capítulo 7. El descubrimiento de la propia voz. En los meses siguientes, Rafael continuó entrenando. Frase diaria, grabaciones semanales, conversaciones con una persona, después 2, después pequeños grupos. En el 4.º mes,
Kenji cambió algo en el entrenamiento. Ahora vamos para la segunda fase. Rafael preguntó, ¿cuál? Kenji respondió, Shuhari, un camino de 3 etapas usado en muchas artes japonesas. Primero tú obedeces la forma, después tú rompes la forma, por fin tú trasciendes la forma. Hasta entonces Rafael estaba en la primera etapa, repitiendo ejercicios simples. Ahora Kenji quería algo diferente. Quiero que tú hables sobre algo que realmente importa para ti. No sobre trabajo, no sobre tecnología. Algo real, algo personal. Rafael pensó por algunos segundos. Entonces comenzó a hablar sobre el padre, un camionero que se despertaba a las 4 de la mañana todos los días. 30 años conduciendo, sin reconocimiento, sin aplausos, apenas responsabilidad. Él contó historias de la infancia, de los viajes, del silencio de aquel hombre que raramente hablaba mucho, pero siempre estaba presente. Cuando terminó la grabación, Rafael miró el video y percibió algo sorprendente. Él no tartamudeó, no se bloqueó, no tembló. Kenji explicó por qué. Las personas no se bloquean porque no saben hablar. Él tocó levemente el pecho de Rafael. Ellas se bloquean porque están pensando en sí mismas. Como me estoy viendo, estoy hablando bien, me están juzgando. La mente queda ocupada de más. Pero cuando Rafael habló sobre el padre, él se olvidó de sí mismo. El mensaje ocupó todo el espacio. Y cuando el mensaje ocupa el espacio, la mente sale del camino. Eso también es Mushin. Pero ahora Rafael comenzaba a entender algo más profundo. Hablar bien no es sobre parecer inteligente, es sobre tener algo verdadero para decir. Capítulo 8. La ciencia de la facilidad. Después de algunos meses, algo curioso comenzó a suceder. Las personas alrededor de Rafael comenzaron a notar cambios. Colegas de trabajo comentaban que él parecía más confiado. Reuniones que antes lo dejaban visiblemente nervioso, ahora sucedían de forma más natural. Pero lo más extraño de todo era que Rafael no percibía exactamente cuándo ese cambio había sucedido. No hubo un momento dramático, ningún giro cinematográfico. Ningún día específico en que él se despertó y dijo, ahora yo sé hablar. El cambio fue silencioso, casi invisible. Y eso sucede porque el cerebro humano cambia de una manera muy específica. Durante una de las sesiones, Kenji explicó algo que parecía más una clase de neurociencia que de comunicación. Él dibujó un pequeño diagrama en la pizarra. Cuando tú aprendes algo nuevo, dijo él, la parte consciente del cerebro hace todo el trabajo. Eso significa que cada movimiento necesita ser pensado, cada palabra necesita ser planeada, cada gesto necesita ser controlado. Es por eso que al comienzo todo parece pesado, difícil, artificial. Pero cuando repetimos una habilidad centenas de veces, algo fascinante sucede. El cerebro comienza a transferir esa habilidad para regiones más antiguas y automáticas. Lo que antes exigía esfuerzo pasa a suceder casi sin pensamiento. Es como conducir. En el primer día en que tú aprendes a conducir, cada acción exige concentración total. Espejo, pedal. Marcha, volante, todo parece complicado. Pero después de algunos meses, tú percibes algo extraño. Tú conduces kilómetros y mal recuerdas el camino, porque el cerebro automatizó el proceso. Kenji señaló hacia Rafael. Eso es lo que está sucediendo contigo. La habilidad de hablar estaba dejando de ser algo que Rafael necesitaba controlar. Estaba volviéndose algo que simplemente sucedía. Esa es la diferencia entre un principiante y un profesional. No es talento, es automatización. Los profesionales no parecen relajados porque son especiales. Ellos parecen relajados porque lo básico ya no exige esfuerzo. Y cuando lo básico deja de exigir esfuerzo, la facilidad aparece. Capítulo 9. El momento de la verdad. 6 meses después de la primera clase, llegó la verdadera prueba. La empresa de Rafael estaba cerrando una alianza con una multinacional. Era la mayor reunión que él ya había enfrentado. 50 personas, ejecutivos,
directores, clientes internacionales, una sala enorme. Pantalla gigante. Micrófonos. El jefe se acercó a él y dijo algo que meses antes habría sido una pesadilla. Rafael, tú lideras la presentación. Curiosamente, aquella noche Rafael no se quedó despierto hasta las 3 de la mañana. Él preparó el material, revisó una vez y fue a dormir. Algo dentro de él había cambiado. El conocimiento ya estaba allí. Ya no necesitaba ser forzado. En la mañana siguiente, él entró en la sala. 50 personas. El silencio que antes lo paralizaba, ahora parecía apenas parte del ambiente. Él respiró profundo y comenzó. En los primeros minutos algo curioso sucedió. Él percibió que no estaba pensando en sí mismo. No estaba analizando cada gesto. No estaba observando cada rostro en busca de juicio. Él estaba apenas contando la historia del proyecto, explicando el problema, mostrando la solución, como alguien explicaría algo interesante a un amigo. En medio de la presentación, él miró alrededor. Nadie estaba en el celular. Todos estaban atentos. Algunos anotaban, otros hacían preguntas. Y en aquel momento Rafael percibió algo que jamás olvidaría. La facilidad que las personas admiraban no era un don. Era el resultado de centenas de pequeñas repeticiones invisibles. Cuando terminó, la sala aplaudió. El jefe se acercó y dijo algo que Rafael ya había escuchado muchas veces, pero ahora tenía un significado diferente. Rafael, tú hablas tan bien. Él sonrió porque sabía la verdad. No era talento, era entrenamiento. Capítulo 10. Cuando el método se revela. Después de aquella presentación, algo cambió profundamente en la forma como Rafael veía desafíos. Él percibió que lo que había aprendido no era apenas sobre hablar en público. Era un sistema que podría ser aplicado a cualquier habilidad. Rafael decidió probar eso. Primero con carrera. Él nunca había sido muy atlético. Si intentara correr 5 kilómetros en el primer día, probablemente desistiría. Entonces él comenzó con algo ridículamente pequeño: caminar. Después caminar más rápido. Después correr 300 metros. Después 500. Después 1 kilómetro. Meses después, él estaba corriendo 5 kilómetros sin parar. Y nuevamente las personas decían: tú tienes facilidad para correr. Él apenas sonreía. Después decidió aprender japonés. No comenzó intentando estudiar horas por día. Comenzó aprendiendo una palabra por día. Una palabra. Después 2. Después frases. Después pequeñas conversaciones. La misma lógica. Kaizen. Mejora continua en pasos microscópicos. Y Rafael percibió algo que pocas personas entienden. El secreto no es eliminar el miedo. El secreto es repetir algo tantas veces que el miedo se vuelve menor que la acción. Porque cada vez que tú actúas a pesar del miedo, el cerebro aprende. Tal vez eso no sea tan peligroso. Y poco a poco, la alarma interna se calla. Existe un momento curioso que sucede cuando alguien domina una habilidad. Un momento en que las personas comienzan a mirar hacia ti y decir algo que parece elogio, pero en verdad es una simplificación enorme. Ellas dicen: «¡Wow! Eso parece tan fácil». Tal vez alguien diga eso cuando tú presentes una idea con claridad, o cuando toques una música difícil, o cuando resuelvas un problema complejo en pocos minutos. Para quien está mirando desde fuera, parece natural, parece talento, parece algo que simplemente sucedió. Pero tú sabes la verdad. Tú recuerdas los primeros intentos, de las mañanas en que parecía ridículo, de los momentos en que la voz falló, de los días en que parecía que nada estaba mejorando. El mundo ve el resultado, pero casi nadie ve el proceso. Casi nadie ve las pequeñas repeticiones, los intentos silenciosos, los errores que nadie presenció. Lo que parece talento, casi siempre es apenas trabajo invisible, acumulado a lo largo del tiempo. Y eso cambia completamente la forma como tú ves cualquier habilidad. Porque significa que lo imposible raramente es imposible. La mayoría de las veces, él apenas parece imposible porque estamos mirando el resultado final, sin ver el camino que llevó hasta él. Rafael entendió eso de una manera muy simple. Todo comenzó con algo casi ridículo.
Una frase dicha en voz alta en medio de un cuarto vacío. A partir de aquel pequeño gesto, algo comenzó a cambiar. Primero vino la repetición, después la familiaridad, después la confianza, hasta que un día, aquello que parecía aterrador, se volvió apenas una acción normal más. Y es exactamente así como cualquier habilidad nace. No con un gran salto, sino con un pequeño paso repetido muchas veces. La filosofía japonesa llama eso Kaizen. Mejoras microscópicas. Pequeños avances que, aisladamente, parecen insignificantes, pero cuando acumulados, transforman completamente quién tú eres. Y eso lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Cuál es la habilidad que te gustaría dominar? Tal vez sea hablar en público. Tal vez sea escribir. Tal vez sea aprender un idioma. Tal vez sea crear un negocio. O simplemente desarrollar más disciplina en tu vida. Sea lo que sea, el camino es casi siempre el mismo. No comienza con una transformación dramática. No comienza con una explosión de motivación. Comienza con algo pequeño, algo casi imperceptible. Una frase, una página, 100 metros de carrera, un acorde en la guitarra, una idea escrita en un cuaderno. El comienzo raramente parece impresionante. En verdad, muchas veces parece hasta ridículo, pero es exactamente así como todo dominio comienza. Y habrá momentos en que tú vas a tropezar, días en que va a parecer que nada cambió, días en que el miedo va a volver, días en que las ganas de desistir van a aparecer. Eso también forma parte del proceso, porque la práctica verdadera no es sobre nunca caer, es sobre siempre volver. Volver para el entrenamiento, volver para la repetición, volver para el pequeño paso, hasta que un día algo curioso sucede. Tú haces algo difícil y alguien observa. Esa persona abre mucho los ojos y dice, ¿cómo haces eso parecer tan fácil? Y en aquel momento tú tal vez sonrías, porque sabrás exactamente lo que costó. Sabrás de las mañanas silenciosas, de los errores invisibles, de los pequeños intentos repetidos tantas veces que lo difícil simplemente dejó de existir. Ese es el arte de hacer algo parecer fácil. Y ahora tú conoces el camino. Entonces yo te dejo una pregunta simple para ti. ¿Cuál es la menor acción posible que tú puedes comenzar mañana? No la mayor, no la más impresionante, la menor. Porque es así como todo comienza, con algo tan pequeño que casi nadie percibe, excepto tú. Y un día cuando alguien mire hacia lo que tú haces y diga, eso parece tan fácil, tú vas a saber la verdad. No fue fácil, fue construido, un día a la vez, una repetición a la vez, un pequeño paso, hasta que la facilidad finalmente apareciera. Nos vemos en el próximo video y sigue el camino, siempre.